Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos, queridos hermanos, amigos de Latinoamérica y de todas las naciones como España y otros latinos que están en otras regiones del mundo y se conectan con este canal, amén, del Ministerio Apostólico y Profético RAM. Les enviamos muchos saludos, les bendecimos y esperamos que hayan tenido, un excelente inicio del mes de julio. Estamos muy felices y gozosos al menos de que en este mes, sobre todo en estos primeros días, han sido 10 días en donde el Espíritu Santo me ha tenido totalmente concentrada en la guía profética que iba a soltar para completar la parte de julio y también para la segunda mitad del año, especialmente estos 3 meses que son julio, agosto, septiembre, van a ser muy importantes para todo el pueblo de Dios. Amén. Va a determinar justamente lo que Dios nos ha estado hablando. Y, y quiero decirles, lógicamente, que le damos toda la gloria al Señor, porque ahora ya nos estamos conectando, ¿no? Y eso tiene que ver también con la guía profética. Nos estamos conectando desde nuestra nueva casa, ¿no? Nuevos centros de operaciones en Europa, ¿no? Y estamos aquí ya en Suecia. Amén. Entonces, desde aquí les mandamos saludos a todos ustedes. Siempre están en nuestro corazón en este envío, siempre para las naciones de habla hispana, a donde el Señor nos envía para llevar su palabra y para dar el mensaje que tiene para la iglesia de Cristo. Amén. Así que en el nombre de Jesús oramos para que el Señor nos guíe, nos dirija en todo este mensaje que les voy a decir que para mí no ha sido nada fácil. Y yo siempre tengo que esperar la luz verde de parte de Dios. Ha habido mucha resistencia para poder hacer esto, pero sé que cuando ya Dios pues desata y ya entrega la palabra que tiene que hablarle a su pueblo. Amén. Así que el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia. Amén. Y oramos para que el Señor no solamente fluya a través de mi vida, hablando el mensaje que Él me ha dado para toda la iglesia, sino también para que les dé más revelación, sabiduría, estrategias, eh, que les dé mucho discernimiento, que es lo que vamos a necesitar mucho en esta segunda parte del año, amén. Y también le damos siempre en primer lugar la bienvenida al Espíritu Santo, que es el director de este canal, y Él es el que está siempre guiándonos. Él es el maestro, el director, y le damos a Él también la honra de que Él sea el que nos guíe en todo lo que hagamos. Amén. Para la gloria y honra del Señor. Vamos a ver qué es lo que ha estado pasando durante este tiempo del mes de julio, tanto en inicios como donde nos quedamos en el mes de junio. ¿Se acuerdan? En el tiempo que les dije que iba a ser tal cual se ha cumplido en cuanto a lo que era refinamiento, realineamiento, reorganización, redirección, todo lo que Dios ha tenido que hacer con cada uno de nosotros ha sido tal cual. Les voy a decir que el fuego se intensificó demasiado, sobre todo la segunda parte de junio. No fue nada fácil, les digo, pero gracias al Señor. El Señor fue bueno, fue fiel y tuvimos que estar orando, lógicamente, muy concentrados, orando por todo lo que se estaba manifestando a fines de junio, sobre todo con esto del mes del orgullo, y no solo eso, sino también a nivel mundial. Hemos empezado el mes de julio con bastante caos y confusión a nivel mundial. ¿Ya? Aquí solamente en Europa han habido unas protestas masivas, violentas, en muchas ciudades. El calor se ha incrementado asombrosamente. También ahora que empezó, y solo empezó el verano, no estamos a la mitad del verano aquí en Europa. En el sur de Europa, bueno, lógicamente la parte mediterránea se ha incrementado demasiado, más de 40 grados, y en otros lugares han habido inundaciones como por ejemplo lo que pasó en Texas.
Entonces estamos viendo que hay algo que se está levantando, así con mucho caos, con mucha violencia, y ya les voy a decir más adelante qué es lo que se está manifestando. Amén. Pero al mismo tiempo hemos visto nosotros el cumplimiento de lo que ya Dios nos había anunciado para esta segunda parte del año, donde hemos podido cruzar hacia la tierra prometida, lógicamente. El cruce no ha sido fácil, el cruce ha tenido bastante resistencia, de bastante oposición, pero al final cuando el Señor te lleva, Él asigna un ángel para que vaya delante tuyo y te ayude con todo su ejército de ángeles, obviamente. Entonces, por eso, en parte a nuestra experiencia que ya hemos vivido en esta última parte de junio y inicios de julio, es justamente lo que Dios nos empezó a mostrar que se va a manifestar en estos 3 meses específicamente. Y también nos va a alinear mucho hacia el final, para lo que viene al final del año, que ya sería el inicio del nuevo año bíblico. Así que estos 3 meses, les vuelvo a repetir, son sumamente importantes. Bueno, el Señor me estaba confirmando justamente a través del apóstol Tomiara Yomi que cuando estaba recibiendo solamente el título, lo que él estaba publicando, él dijo que estos 3 meses van a ser una ventana profética para que Dios nos establezca. Y también, conforme el Señor me mostró, va a ser como vamos a entrar. Les dije que como entremos a la segunda parte del año es como vamos a entrar hacia el nuevo año bíblico, y hasta los 5 años nos va a reposicionar y establecer para los próximos 5 años. Entonces, por eso es muy importante seguir las instrucciones de Dios, seguir lo que Dios está diciendo. Amén. Entonces, julio representa, ya sabemos, número 7 es número perfecto. ¿Por qué? Porque representa un tiempo de rompimiento, un tiempo de persistencia, mucho esfuerzo, mucha valentía, cierre de ciclos, cumplimiento, ¿no? Perfeccionamiento y establecimiento. Entonces, este mes, en el mes hebreo, es paralelo con el mes de Tammuz. Y el mes de Tammuz nos habla de Éxodo 32 y vamos a leer lo siguiente. Amén. Entonces, dice así. Mire, cuando el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, lógicamente ellos iban hacia el monte Sinaí, que era el lugar asignado para que Moisés subiera a hablar con el Señor y él recibiera las leyes y las instrucciones para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay 3 cosas que Dios le tenía que entregar al pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo 400 años, y creo que hasta un poco más, eh, solamente viviendo como esclavo. Ellos hablaban del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, pero nunca lo conocieron en la esclavitud. Pero claro, lloraban, clamaban, pero nunca se les reveló. Hasta que Dios se revela a través de Moisés y llama al pueblo a libertad, ¿no? Entonces, luego que ellos pasan todo ese periodo, y por eso se produjo el Pentecostés, donde él sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. ¿Qué pasa en ese tiempo de espera? ¿Qué pasó en ese tiempo que el Señor se dedicó a hablar con Moisés? Para darle las instrucciones. ¿Por qué? Miren, Dios quería entregarles 3 cosas al pueblo de Israel, que eran necesarias. Número 1, una nueva identidad, porque ellos no eran hijos. Entonces, todavía no podían ser hijos porque no venía Jesús, pero había un modelo de Jesús a través del Cordero Pascua para darles la redención, la salvación, pero también una nueva identidad, para que conocieran al Dios de Israel, que ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, su identidad como pueblo, como sacerdocio, llamado a seguirlo al Señor y a servirlo solo a Él, ¿no? Y en eso estaba su identidad. Número 2, tenían que recibir nuevas instrucciones, porque nadie va hacia un nuevo lugar sin instrucciones. Yo he tenido que recibir instrucciones junto con mi esposo para venir a este lugar. Si no recibíamos, si no nos preparábamos, si nosotros no hubiéramos recibido, miren, la identidad para el nuevo capítulo de nuestras vidas, porque realmente hemos comenzado un nuevo capítulo en nuestras vidas, no solo en nuestras vidas, sino en nuestro ministerio.
porque Dios nos ha asignado una nueva asignación ministerial, una nueva obra pionera acá, y unirnos a un ejército acá para la liberación de Suecia. Entonces, somos parte parte de una familia. Todo eso tiene que ver con tu identidad. Y luego nuevas instrucciones, estrategias. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo? Porque no te puedes mover sin estrategias, sin instrucciones, tanto como pueblo como ejército. Y número 3, les iba a entregar una nueva tierra. Una nueva tierra. Entonces, vamos solamente a ver lo principal, ¿ya? Yo les dejo de tarea que lean todo el Éxodo 32. Pero vamos a ver lo siguiente acá, que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y pasó un tiempo de larga espera, no fue corta espera, larga espera, ¿no? Entonces el pueblo se empezó a desesperar. Y miren lo que pasó aquí. Dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba, dice, en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, miren, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés dice, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo les voy a decir que en otra versión dice, ese tipo que fue a sacarnos de Egipto, ¿no? Lo menospreciaban, no lo valoraban a su líder. Qué triste. Cuando a veces yo digo, el problema de un pueblo, de una iglesia, no es el liderazgo, ¿saben? Es el corazón del pueblo, el corazón endurecido, porque en Egipto se les endureció el corazón al pueblo. Y lamentablemente por eso, cuando uno no se sujeta a Dios, uno tampoco se va a sujetar al líder. El que no se sujeta a un líder tampoco se sujeta a Dios. Y vas a vivir rebelde y errante. Y quizás hasta mueras en el desierto, como le pasó a este pueblo, ¿no? Bueno, ya sabemos que Aarón les pide todo el oro que tenían para hacer un becerro de oro, ¿no? Levantarles un ídolo, se los entregó. Y encima querían dedicar esa fiesta a Jehová. Bueno, el pobre Aarón, la verdad que tuvo miedo de ese tumulto, porque si se atemorizó de que si el hermano venía, acá me cortan la cabeza si yo no les entrego lo que ellos me están pidiendo. Entonces, no fue lo suficiente valiente como para levantarse como líder, corregirlos, ¿no? Sino al contrario, que se sujetó a lo mismo, al mismo espíritu. Y ya sabemos que ese pueblo se envolvió en una idolatría con ese becerro, con danzas, con ofrendas, con comida, bebida y bueno. El Señor lo vio, ¿no? Porque el Señor ve todo. Al Señor nada les ocultó y le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado el camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Ven cómo se olvidaron de quién fue el que los sacó con mano fuerte y poderosa? Continúa diciendo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es un pueblo muy terco. La palabra de Dios dice que la terquedad es como obstinación y la obstinación es como idolatría. Muchas veces nuestra terquedad, nuestra obstinación nos puede estar llevando a la idolatría. Así que ojo con eso. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Y bueno, sabemos que el corazón de Moisés tenía un corazón de intercesor. Era un intercesor que se interponía entre Dios y el pueblo de Israel, por más rebelde que era, para clamar misericordia y que Dios no los destruyera, ¿no? Porque a él le preocupaba qué iban a decir de Dios, ¿no? Se iban a burlar sus enemigos. Y también sentía compasión y misericordia por su pueblo, lógicamente. Bueno, el Señor al final se arrepiente y vamos a ver que cuando Moisés baja, dice, aconteció que cuando Moisés llegó al campamento vio el becerro y las danzas y se enfureció, arrojó de sus manos las tablas
y las quebró al pie del monte. Y lógicamente llamó a la corrección a Aarón, pero él hace un desafío, ¿no? Y les dice esto: quien esté de parte de Jehová, únanse a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví, y les dio una orden de que vayan a matar a cada uno, así sea un hermano, un amigo, un familiar, y tenían que matarlos a todos, ¿no? Y al final lo hicieron así, hasta que sabemos que cuando la gente en el Antiguo Testamento, ellos tenían que vivir bajo la ley, y el precio del pecado era muerte, y de la iniquidad era maldición. Entonces todavía no venía Cristo, todavía no había los sacrificios de cordero. ¿Y qué quiere decir? Que no había todavía una posibilidad de limpiar y hacer expiación todavía por los pecados del pueblo. Pero aquí había algo más grave: idolatría. La idolatría sí era castigada con muerte. Así era, porque así ya lo habían determinado, porque el Señor mismo dijo: no sigan la idolatría de Canaán, ¿no? Entonces eso que estaba en Egipto se estaba introduciendo ya hacia allá, en el camino a la tierra prometida. Yo les quiero justamente hablar la advertencia de parte de Dios para esto, porque esto va a pasar, y yo sé que varios por eso están en un desierto y están en un horno de fuego, porque Dios tiene que cambiar tu corazón. Dios tiene que cambiar ese corazón que de repente se endureció por haber estado en un sistema que te ha afligido. Has estado en amargura, has estado en rebeldía. Entonces, todo eso Dios lo tiene que sacar de ti. Tienes que ser circuncidado tu corazón principalmente. Y Dios le tiene que hablar a tu corazón, porque para eso Dios nos lleva al desierto. Entonces, cuando tú pasas el fuego del desierto, porque el desierto quema, hay algo necesario que Dios tiene que hacer, y no solamente es cambiar y transformar tu corazón, sino exponer los ídolos que están en tu corazón. Tiene que exponerlos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la idolatría es como obstinación y terquedad. Por eso mucho pueblo que es terco y rebelde, en ellos hay idolatría. ¿Ya? Entonces por eso Dios va a exponer los ídolos y va a castigar la desobediencia, porque eso fue lo que hizo con ese pueblo rebelde. Murieron como 3.000, entonces no eran pocos. Y número dos, miren, Dios, algo que no quieren algo que no quiere que tú hagas, y no quiere que te olvides quién fue el que te sacó de Egipto. Y no solo eso, sino Él no quiere que tú adores la bendición, ¿no? Porque con eso no podrías entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida no se puede entrar con ídolos. No se puede ni entrar adorando la bendición. Aún si yo estoy en la tierra prometida, yo no puedo adorar esto. Esto lógicamente es el cumplimiento de la promesa de Dios, pero yo no lo puedo idolatrar. Es simplemente el cumplimiento de la promesa, y por lo que uno lucha. ¿Por qué? Porque ahí hay que cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios. Entonces, ¿qué pasó con esto? El oro que Dios les dio era lógicamente para consagrarlo al Señor, era para que esa bendición fuera de bendición para lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Para que ellos lógicamente tuvieran también, y también para consagrar para el templo, ¿no? Porque Dios levantó un tabernáculo ahí en el desierto, el tabernáculo de Moisés, y luego tenían que llevar ahí, lógicamente, ofrendas. ¿De dónde vas a llevar tu ofrenda si tú no tienes? Entonces, para eso Dios les entregó el oro. Pero al final terminaron adorando al becerro de oro y terminando de idolatrar su bendición, y encima haciéndolo como Dios, ¿no? Y eso fue lo que pasó con ese pueblo. Y entonces esta es la advertencia. Yo les digo, porque esto es lo que Dios está probando en cada uno de nosotros. Entonces Dios no nos va a permitir cruzar la tierra prometida mientras esto todavía siga. Y por eso la advertencia es: no pierdas la tierra prometida por el becerro de oro. No la pierdas. Porque hay muchos que están, yo sé, batallando en este momento. Hay muchos que están aún estancados y ni siquiera saben por qué. Pero Dios te quiere revelar algo más profundo.
Entonces, por eso hay cierto tipo de idolatría que tiene que ser expuesto, ídolos que todavía están ahí. Y por eso no puedes recibir tu nueva identidad, tus nuevas instrucciones y tu nueva tierra. Así fue nosotros, estuvimos recibiendo uno por uno en todo este tiempo de transición, nueva identidad, nuevas instrucciones y ahora ya hemos entrado a recibir una nueva tierra. Entonces, esto es lo que te quiero hablar de parte de Dios. Amén. Entonces, con esto empezamos el desarrollo de la guía profética. Esta es eh, la primera palabra profética sobre julio específicamente, pero también hacia agosto, porque mira, si en este mes no logras romper esto, pues vas a tener que hacerlo en agosto. Pero no retrases más esto, no retrases más tu transición, porque ya es tiempo de cruzar. La segunda palabra es esta. Es el tiempo donde la espera se termina y llega el cambio. Esa fue la palabra que recibí a fines de junio. Me lo habló el Señor así en el Espíritu y eso fue lo que llegó, justamente porque ya el Señor me estaba anunciando. Así, hacia el 30 de junio finalizan, el primero alístense y el 2 fue así como en sus marcas listos ya, así fue. Eso es lo que pasa cuando uno ya decide alinearse con Dios, decide hacer la voluntad de Dios, decide tener la paciencia. Porque saben que esto ya es para los que ya están listos, los que ya terminaron todo su proceso en junio, ya cruzamos. Así sea solo espiritualmente, pero cruzas. Ya Dios te puso en un nuevo lugar. Ya, la espera se termina y llega el cambio. Ya llega el cambio para ti. Así que eso lo tienes que abrazar este mes, si ya estás listo. O si todavía de repente te falta un poco, ¿no? Entonces, miren, las fortalezas se derrumban este mes, los ciclos se rompen, la revelación fluye, ¿ya? Pero aquí está la cuestión, que no puedes darte el lujo de desentenderte ahora. Miren, porque el espíritu de demora, y ha habido un espíritu de demora, y eso es una advertencia aquí, ¿ya? Esta es la segunda advertencia, el espíritu de demora, y también es una estrategia de guerra, ¿ya? Había una pelea contra el espíritu de demora y de retraso, ¿no? Demora o retraso, como lo quieras llamar. Yo he sentido una guerra, literal, todo junio, porque ya nosotros teníamos la confirmación para cruzar en junio, pero como les dije, literal sentí que el príncipe de Persia se me oponía para recibir la revelación y encima hubo una resistencia demoníaca, se levantaron unos gigantes hasta el último día, hasta el último día del cruce. El último día que estuvimos en Noruega para cruzar a Suecia fue una resistencia demoníaca terrible de gigantes que se levantaron. Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, hay un espíritu de demora, sí, que se está oponiendo. Hay un espíritu de demora que viene porque tú te estás demorando, eso es diferente. Pero cuando tú ya te estás alineando y te estás preparando para salir, hay un espíritu que sale a querer detenerte y se llama el espíritu de retraso. Ahí te viene a demorar, ¿no? Entonces dice, el espíritu de demora no se va sin luchar. Y muchos cristianos dejan de atacar justo antes del gran avance. Entonces por eso es que nosotros estamos en una tremenda guerra espiritual antes de avanzar. Entonces ya nos dábamos cuenta y justo cuando el Señor me dice esta palabra de que la espera se termine, llega el cambio, ya sabía que era por eso, por lo que venía, que nos estaba resistiendo, que nos iba a resistir hasta el final, pero es ahí donde Dios ya te da la estrategia y ahí recibimos la revelación. Justo el último día recibo la revelación y es parte de la siguiente palabra, donde recibimos la estrategia para vencer y cruzar, para tener el rompimiento y cruzar. Entonces, esto es advertencia y estrategia de guerra, ¿no? De que hay guerra por la espera y aún el enemigo te tentará para que dejes de esperar y te muevas en tu propio camino y entendimiento. Eso también te va a tentar a que te muevas antes de tiempo. A algunos se va a poner el espíritu de demora para no dejarlos avanzar y a otros los va a tentar que se muevan antes de tiempo, ¿no? Y con falta de entendimiento, confiando en tu propia prudencia, como dice la palabra, tu propio entendimiento. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? No esperaron a Moisés.
se movieron en su propio entendimiento. Eso fue lo que hicieron. ¿Por qué? Por su terquedad. Siguieron su propio camino y se fueron a adorar otros dioses. Eso es terrible. Por eso el enemigo te va a tentar a eso, a que te salgas. Por eso hay una guerra por la espera. Esto me lo han confirmado otros profetas. Entonces, esto le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés se demoraba y no bajaba con las tablas de la ley, ¿no? Y siguieron su camino, se fueron con otros dioses. Entonces, advertencia, no te pierdas el camino. Espera al Señor para recibir las instrucciones o al hombre de Dios que Dios va a enviar para darte las instrucciones. A veces es el mismo Dios o a veces el Señor te va a enviar a alguien. Y para que des el próximo paso y avances. Entonces, esta es una guerra de persistencia, de oración y de confrontación profética. Porque tiene que ser expuesto lo que lo que está deteniendo, qué te está deteniendo o qué es lo que te está queriendo provocar que te vas, porque te está produciendo impaciencia. Miren, cuando hay impaciencia, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios nos da paz en medio de la tormenta, les voy a decir. Porque a mí me empezó a querer venir eso, una ansiedad, una impaciencia. Y eso no era de Dios. Y Dios me dijo, cálmate, Marian, relájate, porque lógicamente con mi esposo tenía que tratar de una manera. Yo ya había volado ya, yo ya estaba acá en el espíritu, ya todo, ya estaba ya. Pero todavía faltaba que Dios terminara de procesar a mi esposo, lógicamente. Entonces muchas veces miren, y esta es la parte, yo creo, débil de los profetas. Que los profetas como ya ven, ya están en el futuro, ya se quieren adelantar, ¿no? Entonces fui sabia de cuando yo recibí esto, yo dije, no, tranquilitos esperamos aquí y nos sometemos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar y recibir las instrucciones del Señor, y así fue. Entonces lo mismo para ti. Va a haber una confrontación profética. Otra estrategia, ¿no? Otra estrategia más y consejo, son estrategias y consejos de sabiduría también con advertencias. Tenemos que superar las distracciones para triunfar en la temporada de guerra y también en la lucha por el avance, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a pasar justamente cuando ya estamos pasando la transición y ya estamos entrando al cambio. Va a haber una lucha por la espera, una lucha por el avance, una lucha por dar a luz lo nuevo de Dios también. Entonces, no te distraigas porque el niño va a querer distraerte, ¿no? No solo estamos en una temporada de guerra, les voy a decir, estamos en una era de guerra, porque de aquí desde 2025 hacia los próximos 5 años, la guerra se va a incrementar más que en la primera mitad de la década. Así que ya hemos entrado en una era de guerra, literal, y por eso aquí es donde el Señor nos está diciendo esto. Esta palabra es una advertencia, ¿ya? Cuidado con la alianza del infierno de Leviatán y Jezabel, porque está produciendo ataques masivos, provocación y reacción ahí dentro de la iglesia. Se está levantando el espíritu de ofensa, de rechazo, y aquí es donde Dios me dio un sueño para confirmar esto. Y esto me lo ha confirmado a través de otros apóstoles y profetas, no solo en el mes de junio, sino me sigue hablando en el mes de julio. Mi líder y mentor ha recibido también lo mismo. Esto no es para amedrentarnos, esto no es para, ¿cómo se dice?, asustarnos ni nada, pero literal lo que el mes pasado eh, recibieron, ¿no?, de parte de Dios es que Leviatán había salido con una asignación de destruir vidas, familias, matrimonios, ministerios. O sea, venía como un espíritu de destrucción muy fuerte. Se estaba moviendo muy fuerte y yo lo experimenté desde mayo, les voy a decir. Desde mayo pero las alarmas la empezaron a soltar en junio. Bueno, yo sabía en junio que de todas maneras, porque desde que la gente anda declarando que es el mes del orgullo y andan haciendo protestas en las calles, ya sabemos que es Leviatán el que se ha levantado. Entonces, pero
opera con Jezabel en esta temporada, pero vamos a ver que aquí Jezabel es la que está yendo como a comandar estas operaciones tácticas del infierno. Y eso me lo confirmó otra profeta en este mes, y eso fue lo que lo publicamos en la página del Facebook, porque la enseñanza que ella recibió fue literal lo que nosotros hemos experimentado y vivido. 7 años en Noruega. Lo hemos visto, cómo se levanta en coalición con Leviatán, porque en la región donde nosotros estuvimos es Leviatán, Jezabel y Pitón los que se mueven fuertemente. Entonces sé lo que es coalición de principados en una región y que te manifiesten todo esto, sino que ahora lo veo en una forma más masiva. Claro que gloria a Dios, nosotros ya hemos aprendido a vencerlo, gracias al Señor, pero necesitamos advertir a la iglesia, y por eso el Señor me dio este sueño sobre la iglesia de Cristo. Y en el sueño lo que yo veía era que era una iglesia grande, antigua. Lógicamente Dios me estaba hablando en la situación de la iglesia de Europa, porque es lo que yo lógicamente más estoy orando acá, principalmente. Y el Señor me mostró un ministerio que yo conozco, y ese ministerio había crecido, ¿no? Estaba, ¿cómo se dice?, expandiéndose. Entonces ellos tenían los cultos en una iglesia ya muy grande, se habían movido a un nuevo lugar, y ahí fue donde el Señor me lleva a entrar a ese lugar y a conectarme con los líderes y ver a la gente y todo. Lo que yo percibí en el espíritu fue justamente todo esto de acá. Empecé a sentir así, como que eh, celos, envidia. Empecé a sentir justo como que la gente quería provocarte para que tú reaccionaras en la carne. Y luego empecé a sentir como ataques espirituales alrededor de algunas personas y contra mí también. Entonces, cuando yo me despierto, lógicamente yo recibo ese mensaje de que el Leviatán estaba operando y que el Leviatán tenía una agenda para destruir ministerios, iglesias. Y el Señor me dijo, esa es una advertencia de lo que el enemigo está queriendo hacer. Y por eso me decía que yo orara por eso. Y les voy a decir que en junio específicamente yo he orado y ministrado junto con el equipo, ¿no?, que tenemos, y junto con mi esposo hemos orado por iglesias, les digo, matrimonios, familias, donde estaban operando estos espíritus que son principados, ¿no? Leviatán y Jezabel, así en conjunto con otros espíritus. Ya estaban ya a punto del divorcio, ya estaban a punto de la división, estaban a punto ya de colapsar, así les digo. Y gloria a Dios que el Señor expuso todo, gracias al Señor que nos había dado la advertencia, pudimos ver lo que estaba operando. Igual, ofensa, rechazo, indignación, provocación, con falsas acusaciones, con teléfono malogrado, como decimos, o sea, a que tuerzas todo, entiendas mal y empezar a agarrar a la gente herida para poderlos provocar y que reaccionen, y de esa manera entra, ¿no? Entonces, miren, cuando tú ya aprendes a reconocer a Jezabel, cómo se mueve y todo, ¿no? Y cuando ella es expuesta y ella es derrotada, ella siempre va a venir a contraatacar con venganza. Y su venganza es malvada, les voy a decir, así es tanto hasta con violencia. A veces la venganza va a venir a través de su hija, Atalía, y otras veces va a venir, y es lo que se está levantando en esta justamente temporada, y tenemos que estar advertidos contra esto porque esto se está ya moviendo. Yo he visto después de la Pascua se ha levantado una cosa así terrible. Dice, cuando Isabel es expuesta y derrotada, no se va sin hacer nada, contraataca con la ayuda de la serpiente retorcida Leviatán. Y eso es lo que hace Leviatán conforme a su característica. Te tuerce todo, todo te lo retuerce. Entonces dice, no solo usa este dragón para distorsionar tus palabras y difundir calumnias, sino que también une a los creyentes heridos a su causa. Y es ahí donde opera Leviatán. O sea, opera Jezabel, ya sabemos que por las heridas agarra a la gente, las manipula en sus emociones, las provoca, hacen que se victimicen, hacen que se
se sientan rechazados, ¿no? Ofendidos, malentendidos. Entonces ahí es donde aprovechan, ¿no? Utilizar su ofensa como arma para lanzar una campaña de desprestigio contra tu persona. Y eso lo hace a través de Leviatán, ¿no? Porque ya hemos dicho, ofensa, rechazo, indignación, todo eso se conecta, les voy a decir, se conecta con el orgullo. Yo se lo tuve que comunicar también a un ministerio que estaba el enemigo a punto de destruirlo también. Y era un ministerio profético y se lo tuve que decir. Le dije, mientras tú no eres libre de la ofensa, del rechazo y de la indignación, Leviatán te está golpeando duro y Jezabel se está ahí tratando de manipular tus emociones. Entonces tienes que vencer eso, porque si tú no vences eso no vas a poder lograr la victoria en esto, ¿no? Entonces miren, no muerdan el anzuelo. Aquí está eso. No muerdas el anzuelo. O sea, no reacciones en la carne. Ya hemos dicho, con Leviatán no vas a vencer así. Y tampoco con Jezabel. Estos ataques no son, obviamente, evidencia de tu fracaso. Porque la gente cuando te ve con estos ataques, te quiere decir, no, ya estás fracasado y derrotado. No, no son evidencia de tu fracaso. Sino es la confirmación de tu obediencia. ¿Por qué? Porque tú estás exponiendo, estás confrontando, estás hablando la verdad. Eso no le gusta ni a Jezabel ni a Leviatán, ¿no? Y ellos son lógicamente los siervos de Satanás. Y aunque, mira, te duela profundamente que tus hermanos en la fe se vuelvan contra ti, porque eso es lo que yo sentí ahí en el sueño, yo sentí eso, que los mismos hermanos en Cristo eran los que venían contra mí y contra otros siervos, que solo íbamos a servir a la iglesia, ¿no? De pronto empezaban a tener envidia, celos, entraban en el espíritu de competencia y querían venir así prácticamente a botarnos, a atacarnos. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y me decía, es eso. Y me dijo que esto es algo que se va a mover fuertemente en esta segunda mitad, no solo del año, sino en esta segunda parte de la década, porque me recordó lo que dice, lógicamente, Mateo 24, donde justamente habla de que se levantarán hermano contra hermano. Uno dice, ¿cómo es posible? Así va a entrar. Porque mientras tú no sanes, mientras tú no eres libre, vas a ser marioneta de Jezabel, vas a ser golpeado por Leviatán, te va a agarrar con su anzuelo, ¿no? Porque tú has caído en el anzuelo de él. Así es, vas a morder el anzuelo y te va a jalar con todo. Y eso es lo que he visto, cómo los golpea, es terrible. A mí mismo lo hizo hace muchos años, cuando yo todavía no tenía experiencia en lo que era, qué era esto, para yo poder recibir esta revelación, ¿no? Entonces, miren, la agenda de Jezabel sabemos que siempre es el control, la manipulación, la seducción, y la muerte. A eso te quiere llevar. Y la de Leviatán es sembrar confusión, ofensa, acusaciones, crear caos, ¿no? Por eso es lo que se está moviendo a nivel mundial. Eso es, cuando esta inundación ha venido contra la ciudad de Texas, es eso. Leviatán creando caos y trayendo destrucción. ¿Para qué? Matar vidas. ¿Cuántas niñas murieron ahí? Claro que para esto, ¿por qué? Porque ¿cómo opera? Porque el alcalde, creo que el gobernador de Texas lanzó una palabra todo con orgullo. Ahí está Leviatán. ¿Y qué va a hacer Leviatán? Te va a traer eso, te va a golpear. Porque tú no puedes blasfemar contra Dios. Dios no puede ser burlado. Y mira cómo ha atacado familias, organizaciones, casas, iglesias, muertes de tantos niños que murieron en un campamento, ahogados. Por ahí de milagro, por la misericordia de Dios, creo que sobrevivieron algunos, pero hay muchos perdidos, muchas muertes. Entonces tenemos que estar bastante, ¿cómo se dice? Estar bastante alertas, atentos a lo que Dios está diciendo, de qué manera nosotros como iglesia nos tenemos que parar y ser libre de todo esto ya. No podemos seguir en esto, porque el enemigo quiere traer, por eso es que va a entrar el espíritu de división y entran otros espíritus dentro de la iglesia. Entonces no podemos realmente estar seguir con esto. Nosotros necesitamos, por eso es que no vemos
no vemos el despertar de la iglesia, no vemos avivamiento porque están operando, estos espíritus están sembrando todo esto, ¿no? Y la gente cae en la trampa. Entonces, estos espíritus trabajan juntos para maldecir al pueblo de Dios usando aún las bocas ungidas de otros creyentes para destruir relaciones y reputación. ¿Cómo se llama eso? Hechicería en la iglesia. Eso se llama hechicería porque eso no hace el Espíritu de Dios. ¿Ya? Eso sale del mismo infierno. Pero quiero que por eso nos mantengamos no solamente humildes, unidos en el amor, dice el Señor, porque tienes que entender que Él es el que te defiende. Si te acusan falsamente, no respondas en la carne. Solo di la verdad, si lógicamente tienes que hablar, pero no te defiendas y no te indignes y no te ofendas. ¿Ya? Mantente limpio, mantén la compostura, deja que el Señor pelee tus batallas. Y algo muy claro es que la crítica no es señal de error, sino de avance. Yo no sé si han escuchado un dicho, pero hay un dicho así que dice que cuando los perros ladran es señal de avance. Creo que lo dijo el Quijote. Y la verdad es cierto. Yo cada vez que escucho a los perros ya sé que estoy avanzando. Así que hay que seguir adelante, ¿ya? Entonces, eso es la tercera palabra. Ahora vamos por la cuarta. Vamos a ver también que es, bueno, lo que ya hemos visto el cumplimiento, pero también es para ti, esto es para los pioneros, ¿ya? Quiero que sepan que esto es para pioneros, para ministerios, lógicamente que están llamados a salir a hacer obra, a tomar nuevas tierras y todo eso. Es tiempo de cruzar y ocupar la tierra prometida. Pero también espiritualmente es tiempo de que cruces, ¿no? Es tiempo de que ocupes y que veas las promesas de Dios en tu vida. Josué 1, 2, 6 dice así: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande, donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad, la tierra que juré dar a sus padres. Amén. Entonces, miren, esto es para definitivamente de qué manera es que uno recibe las promesas de Dios, ve el cumplimiento, ve la tierra prometida, tanto espiritual como físicamente, que es algo que nosotros estamos viendo gracias al Señor. Bueno, ahora vamos con las estrategias y consejos de sabiduría, ¿ya? Esto te lo doy no solo en base a mi experiencia, sino a lo que Dios me ha enseñado cada vez que yo tengo que cruzar hacia un nuevo territorio, cada vez que me toca entrar ya en el tiempo, el cumplimiento de entrar a la tierra prometida. Mira, número uno, algo que tuve que aprender es esto, y esto es lo que Dios te habla a ti también. Suelta el dolor y el trauma del pasado. Vamos a ver que en el pueblo de Dios algo que les costaba era soltar todo su dolor y su trauma del pasado y aún su vida pasada, ¿no? Su vida pasada, el enemigo siempre les recordaba el pasado, le hacía ver que lo que estaban pasando no era, ¿no? Que Dios no cumplía, que Dios les había engañado, que allá estaban mejor y así, mentira del diablo, ¿no? Entonces, mira, mientras tú no sueltas el dolor y los traumas del pasado, tú no vas a poder ir a la tierra prometida, definitivamente no. Porque supuestamente cuando ya han pasado cosas y hay algo que te quiere volver a traer atrás a la situación que fue tan dolorosa y traumática, entonces es ahí donde tú te tienes que fortalecer en el Señor, entregar todo tu dolor, porque si se dan cuenta, esto fue algo que tuvo que superar Josué. Y me hizo recordar a Josué. Cuando, no, porque yo sufrí la pérdida de alguien en ese momento. Entonces, alguien que era muy importante para mí. Entonces, yo nunca había sentido eso, ¿no? De perder a alguien tan importante para mí. Entonces, por eso como que yo no encontraba un consuelo, yo sentía un dolor
Y eso fue algo que el enemigo quiso aprovechar. Quiso aprovechar y traerme recuerdo algunos traumas del pasado que había pasado yo justamente en esa tierra, en ese lugar. Entonces, cuando te quiere volver a traer el pasado, es porque él que te quiere preparar, así como una trampa para atraparte y estancarte. Entonces, eso le pasó al pueblo de Israel y el Señor por eso no quería ya que Josué se quedara en esa situación de tristeza, de lamento por la pérdida de su líder. Miren, si ellos lloraron, lo lloraron a Moisés, yo me imagino cómo debe haber sido el dolor de Josué en ese momento. Entonces yo lo entendí así. Entonces el Señor que le dijo, levántate, pasa este Jordán, pasa, cruza, ¿no? Prácticamente cruza el Jordán, tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy. Entonces eso fue lo mismo que el Señor me dijo a mí y le dijo a mi esposo, levántate, ve y cruza, porque ahora tú vas a llevar a este pueblo, ¿no? El pueblo que va contigo. Entonces me recordó lo mismo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, o sea, con mis líderes del pasado, estaré contigo, no te dejaré ni desampararé, pero sí fuerte y sé valiente, porque vas a repartir a este pueblo como hereda la tierra que juré dar a sus padres. ¿No? Entonces entendí eso y gracias a Dios hallé consuelo, pude dormir bien y al día siguiente ya yo me levanté con el espíritu de Josué de conquista, el esforzado y valiente y dije vamos con todo y así fue. Entonces, gracias a Dios, el Señor me habló eso, ¿no? Entonces, por eso, la segunda estrategia y consejo de Sabir es prepárate y mentalízate para la conquista. Tienes que prepararte y mentalizarte para la conquista. Y número 3, sabes que enfócate en el fruto y no en los gigantes. Porque los gigantes se van a levantar antes que cruces y los gigantes se te van a levantar en la tierra prometida donde también están los gigantes. Había gigantes que se oponían al pueblo de Israel durante el camino del desierto. Y hay gigantes, y aún para que pasen y crucen, acuérdense de los amalecitas, que no les permitían cruzar. Bueno, esos se levantaron. Y esos te atacan por la espalda, sí. Bueno, eso fue lo que vino. Así los amalecitas, literal. Entonces, de ahí, gracias a Dios, Dios nos da estrategia, pero Dios nos dijo también, hay gigantes acá, pero mi ángel va delante de ustedes, ¿no? Entonces van a cruzar y así fue, gracias al Señor, pudimos hacerlo. Amén. Entonces vamos con la quinta palabra, que es esta. Dios se manifestará en estos próximos 3 meses, específicamente julio, agosto, septiembre, como el Dios viviente en medio de tu situación. Como dice la canción, si tú le llamas y le clamas, Él se manifestará, ¿no? Por ejemplo, como el Roy, el Dios que me ve. Es algo que yo lo he visto en mi situación, por ejemplo, allá en el mes de junio, ¿no? Por ejemplo, en junio yo lo vi así, pero yo no sé si tú estás pasando por una situación de aflicción, por una situación crítica, una situación difícil, que te ves todavía en medio del desierto, ahí todavía como desamparado, abandonado. Bueno, Él, clámalo y llámalo como el Roy, porque Él es el Dios que te ve. Fue el Dios que me vio, fue el Dios que te ve, el Dios que la vio a Agar. Génesis 16, 13, 14, entonces dio Agar a Jehová que hablaba con ella, dice, el nombre de tú eres el Dios que me ve, ¿no? Porque dijo, ¿acaso no he visto al que me ve? Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Este pozo está entre Cades y Beret. Si una esclava lo vio y Dios la vio, le produjo compasión ver a esa mujer sola, porque Dios jamás abandona a las viudas ni a los huérfanos. Entonces, ¿cuánto más a ti que eres hijo, hija de Dios? También, por ejemplo, como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que es algo que, por ejemplo, a mí Dios me está diciendo que así se va a manifestar este mes, como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, ¿no? Éxodo 6, 3 al 4. Dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, significa el Todopoderoso. Pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dice, él es en esto
él les estaba ahí recordando, ¿no? Cómo él se había aparecido, cómo Abraham, Isaac y Jacob sí lo habían conocido como el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque ellos sí tuvieron un pacto con Dios. Entonces, mientras tú no tengas un pacto con Dios, Dios no se puede manifestar como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Entonces, si tú eres gente de pacto con Dios, Dios te va a manifestar así porque sabes levantar altar como ellos, sabes honrar a Dios con tus diezmos y ofrendas, porque todos esos tres hombres honraban a Dios con diezmos y ofrendas. Y ya viene la enseñanza del poder del altar. Exacto. Entonces, eso me dijo el Señor, porque Él es Dios omnipotente, Dios de pactos. Entonces, ¿cómo va a hacer un pacto con alguien que no tiene un pacto con Él? Por eso que el pueblo de Israel en Egipto no lo conocía, no tenían un pacto. Entonces, yo no me les revelé a ellos así. ¿No? Entonces, miren, algo que Dios me está mostrando es esto, y lógicamente me confirma también a través de mis líderes. Dice así, ¿no? Él es el Dios todopoderoso, Él es un Dios de pactos, ¿ya? Pero no solo eso, miren, cuando tú lo ves como el Shaddai, el Dios todopoderoso, no solo lo vas a ver sentado en su trono, ¿no? Gobernando, sino también deleitándose en bendecirte. Eso es algo muy importante que va a pasar contigo. Entonces Dios quiere que lo conozcas así. Entonces eso es lo que Dios me estaba diciendo y mostrando que es, de esa manera se va a manifestar con nosotros, ¿no? Y también, por ejemplo, si como líder de ejército necesitas ver al Señor de los ejércitos, el Jehová Sabaoth, ¿no? Pues lo vas a ver así, especialmente los que van dirigiendo ejércitos. ¿Saben por qué? Porque estos 3 meses el ejército de Dios se moviliza por toda la tierra en sus nuevas asignaciones. Así que así también lo van a conocer. Amén. Bueno, y por eso también estamos entrando en una temporada de rompimiento y avance en el ejército de Dios desde este mes de julio, ¿ya? Porque mes de julio es definitivamente tiempo de rompimiento. Algo que les dije que Dios me dio como revelación para el avance fue esto. Esto fue lo que a mí me llegó a través de un profeta de Estados Unidos que me soltó esta palabra. Y esto fue, me dijo que cuando él me suelta esta palabra, me dijo así, esta es la palabra para ustedes, recíbanla. Yo la recibí porque lógicamente la palabra dice, cree en Dios y estarás seguro, cree en sus profetas y serás prosperado. Dentro de la prosperidad está el rompimiento. Así que por eso yo lo recibí y me dijo, Baal Perasim, el Dios del rompimiento está con ustedes. Él es el que les abre el camino y el que los lleva. Y eso lo recibí justo así. El día 29, el 30 lo activamos y así fue. Y así pasó. Entonces esto yo lo comparto contigo. Está en 2 Samuel 5, el 17 al 25. Porque Baal Perasim se le reveló a David. Y David era un hombre de rompimientos. David era un hombre que sabía que había resistencia, había ataques espirituales por todo lado, pero él era un hombre esforzado y valiente y sabía quién iba delante de él y quién lo respaldaba. Así que Dios se le reveló también a él como el Shaddai, también se le reveló como Jehová Jireh, también se le reveló como Jehová Sabaoth, o Jehová de los ejércitos, pero aquí se le revela como el Dios del rompimiento. Miren, ocurre, dice que cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido, rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, dice, así que entró en la fortaleza, ¿no? Los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle de Refaín. ¿Por qué el valle de Refaín? Porque ese era el valle, su territorio, el valle de los gigantes. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? Algo bueno que hacía David. Él aprendió a depender de Dios, casi siempre, ¿no? Y le preguntaba esto al Señor, ¿no? ¿Debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor, ¿qué le contestó a David? Sí, adelante. Así uno debe esperar las instrucciones del Señor, porque Él es el que va, Él es el Señor de los ejércitos. Así que Él debe guiarnos y decirnos, sí, adelante, salgan, sigan. Ya está. Esa fue la señal para nosotros de salida. Y dice, te aseguro que te los entregaré. Entonces ya
palabra confirmada del Señor, el Señor está contigo, el Señor los entregó, el Señor va contigo. Entonces, ahí te mueves, según la estrategia de Dios. Vas de frente, eres ofensivo. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos, ¿no? ¿A dónde? A Baal Perasim, no al valle de Refaim. No al valle de Refaim. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre te quiere llevar a su territorio. Entonces tú no puedes caer en eso. Tú tienes que llevarlos a donde tú los vas a encontrar, a donde Dios te va a dar la victoria y el rompimiento. Entonces dice, ahí derrotó a los filisteos y dijo, el Señor lo hizo. Él me los entregó en mis manos, ¿no? Tal como me lo prometió. Y dijo, él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así es el Dios del rompimiento. Por eso dice, así que llamó ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe, el Señor que rompe, el Señor que abre brecha, el Señor que abre camino, el Señor que rompe la resistencia. Y así fue, ¿no? Entonces así fue con nosotros también. Y gloria a Dios. ¿Qué va a pasar ahí? Miren, los filisteos abandonaron ahí sus ídolos y David, sus hombres, lo confiscaron, ¿no? Pero ¿tú crees que los filisteos se quedan quietos? No, los filisteos es ese tipo de modelo, y ya lo vamos a estudiar más adelante, que siempre regresa a tomar venganza. Los filisteos no se quedan quietos nunca. Ya, siempre regresan como que se refuerzan, se reproducen más y vuelven otra vez, ya. Dice así, pero poco tiempo después, porque miren, todo esto pasó, ¿por qué? Porque ya David había sido ungido rey de Israel. Entonces, cuando tú subes a un puesto de gobierno, por eso esto es para líderes de ejército, ¿ya? Eh, esto pasa, se van a levantar los gigantes. Y porque se va a empezar a difundir, ya, este subió, porque esto es para la segunda mitad del año, para estos 3 meses, pero para la segunda mitad del año que Dios te viene a promover. Toda la resistencia que has estado es porque justamente Dios te va a promover. Ya, David había vencido a los enemigos antes de entrar a gobernar, ¿no? En Sion. Pero ¿qué pasó después? Los filisteos. Se te van a levantar los filisteos. Es así. Ya está escrito acá. Entonces, por eso, prepárate para enfrentar a los gigantes, para vencer a los gigantes. En esta segunda mitad del año, tú te tienes que convertir en un vencedor de los gigantes. Tú tienes que convertirte ya en un vencedor de los filisteos. Ya la anterior temporada fue para David. David con una piedra venció a Goliat. Ya no. Ahora son los gigantes masivos ya. A esos como ejército, ya es un ejército de gigantes, ya no, la estrategia no es la misma. Y miren, vamos a ver aquí que tampoco la estrategia es la misma, ni con el mismo enemigo, ni en el mismo lugar, porque el Señor es original y creativo. El Señor nunca copia ni hace la misma estrategia 2 veces. Miren, poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo se desplegaron en el valle de Refaim. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. ¿Y qué le dijo el Señor? No los ataques de frente, no seas ofensivo. Ahora no salgas a la ofensiva porque ellos ya conocen cómo tú sales, ¿no? Le contestó el Señor, en cambio, ¿qué le dijo? Rodéalos. Esa es estrategia, sabiduría. Rodéalos. Y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Entonces ahora tienes que ser más astuto. O sea, la guerra es con sabiduría, con estrategia y con astucia. Vas a hacer de una forma defensiva y después recién te vuelves ofensivo. Entonces, a veces es así, miren. Y vamos a ver por qué los llevó a los álamos. Esa es sabiduría y estrategia de Dios. Ay, Dios el Señor es el mejor estratega. Por eso la victoria, Él es vencedor siempre. Miren, le dijo, cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos. ¿Por qué? Porque los álamos tienen copas, que fácilmente los vientos hacen sonido en la parte alta. Le dijo, mantente alerta. Esa será la señal de que el ejército va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces así vas a saber, ahí vienen, los agarramos por la retaguardia. Y así los vencieron. Entonces, mira, ese es un ejemplo para los que son como David y sus ejércitos.
Ahí hay una estrategia. Pero ahora vamos a la otra estrategia de rompimiento conforme a Jueces 3, 15, 30. ¿Ya? Voy a tratar de hacer un resumen porque esto es muy largo. Pero esto es también para otro tipo de líder que Dios va a levantar. Es un líder que, así como Gedeón, nadie lo ve. O sea, no te ven a ti como líder. ¿Ya? Ese es otro ejemplo. A ti nadie te ve como líder, te ven incapacitado, inhabilitado y dicen, no, este no es, este no puede vencer a nadie, no está capacitado para el ejército y menos para ser líder. Entonces mira lo que va a pasar acá. Dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjaminita, otro benjaminita como Gedeón, o sea, de los últimos. Había algo con Benjamín, porque tenían mucho incapacidad, limitaciones y hasta pobrezas. Había algo que arrastraba a él. Entonces dice benjaminita, el cual era zurdo, ¿no? Entonces, zurdo, no eres diestro, no puedes estar en un ejército. Un día los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, ¿no? Porque el pueblo de Israel había sido esclavizado por los moabitas, ¿ya? Porque desobedecieron una vez más al Dios de Israel, se rebelaron y se fueron a servir otros dioses. Entonces dice así, entregó el presente a Eglón, rey de Moab, quien era un hombre muy grueso. Significa no solamente que era ancho, grueso, sino era como que gordo, ¿ya? Luego que hubo entregado el presente, Ahod despidió a la gente que lo había acompañado, pero al llegar, dice, le dijo así al rey, le dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte, ¿no? Inmediatamente dice que el rey dijo, calla, o sea, no digas el secreto delante de todos, mandó a sacar a todos, a los que se encontraban ahí, y él estaba solo con él. Y luego Ahod se le acercó otra vez y le dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Entonces ahí se levantó, él estaba sentado, se levantó de la silla, a ver, ¿qué me vas a decir, no? Ahod que alargó su mano izquierda, tomó el puñal que tenía escondido, dice, de su lado derecho y se lo metió en el vientre. Esto me hace recordar a Yael, cuando Yael también, ella clava esa estaca en la cabeza, pero acá fue en el vientre. Dice, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura de Egón cubrió la hoja, cuando pues Ahod no sacó el puñal de su vientre y se derramó el excremento. O sea, imagínense que todas las entrañas fuera. Y después de eso, lógicamente, pues Ahod logró la victoria porque mató al rey, mató al líder y ahí la gente se llenó de valor, se levantó. Imagínense, fue una inspiración para el pueblo de Dios. Entonces, yo no sé cómo hay cierto tipo de líderes que se ven limitados, que se ven, pero déjame decirte que Dios te va a empoderar de un espíritu de valentía, porque sabes que tú no puedes tener rompimiento sin el espíritu de valentía, ¿no? La palabra dice que Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese poder es el que te hace levantar con valentía. Por amor tú eres obediente a Dios, entonces te vas a esforzar, vas a ser valiente y vas a tener dominio propio de que yo no me voy a someter, que yo no me voy lógicamente, a atemorizarme, ¿no? Con lo que quieran hacer conmigo. Entonces, él fue alguien que Dios levantó como libertador. Entonces, él tenía una unción de libertador, a pesar de estar incapacitado, miren. Entonces eso produjo inspiración al pueblo. El pueblo mató a todos los moabitas que se habían levantado, porque dice, él se levantó y les dijo, ya el Señor me ha entregado a mí, a los moabitas, nos ha entregado a nuestros enemigos, y todos salieron y lo siguieron, ¿no? Y mataron, dice, como a 10.000 moabitas, todos valientes y todos hombres de guerra. Entonces lo reconocieron como líder, porque fue valiente matar al rey. Entonces sabía que Dios le había entregado a los moabitas. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y hubo paz en la tierra durante 80 años. Miren, tremendo esto de parte de Dios, pero esto es justamente cuando se logra ya el rompimiento, trae libertad, trae avance, trae lógicamente victoria frente a tus enemigos que te han tenido así sometido, porque creo que fueron como 14, 15 años que estuvieron ellos sometidos con mucha aflicción hasta que lógicamente empiezan a clamar.
Y por eso es que eso es lo que viene para el ejército de Dios en la segunda parte del año y comienza desde julio. Es tiempo de rompimiento y avance ya en el ejército de Dios. Vamos a ver ahora la otra palabra, sería la sexta, creo. Tiempo de posicionarte para gobernar y ejecutar los planes de Dios. Les vuelvo a repetir, Dios va a promover personas a una posición de gobierno, de liderazgo, para que ejecuten los planes de Dios. Esto es para ellos, es para líderes. Tendrás revelación de 3 elementos proféticos importantes, que es algo que el Señor me estuvo mostrando en el Espíritu. Número 1, ya tu posición no solo como sacerdote, sino como rey. Posición en el reino. Es importante que te posiciones desde este mes. Número 2, el manto de autoridad. Dios te lo va a entregar. El manto representa autoridad. Y número 3 es el anillo de sellar, que significa orden de ejecución. Cuando los reyes ¿no? ponían su sello en las cartas, era, miren, léase, ejecútese, ya es una orden. Entonces el rey del cielo lógicamente lo hace a través de los líderes y que son los que van adelante, ¿no? En el gobierno. Entonces vamos a ver el primer caso, es para los líderes que están llamados a ser como Zorobabel, los edificadores, ¿no? Los constructores, los líderes de construcción. Ageo 2, 21, 23 dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. Esta palabra es para la segunda parte del año, para las naciones también. Las naciones están algunas temblando, siendo sacudidas, siendo colapsadas. Hay otras que están en una terrible crisis política. Ya volvemos a ver otra vez el tema de la guerra rondando, que si obviamente uno apoya al otro y el otro viene a amenazar con amenazas nucleares, con bombas, con drones. Miren, eso va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo está diciendo, que Él va a hacer temblar los cielos y la tierra una vez más. Cada año que el Señor dice eso, es que viene sacudimiento a nivel mundial. Así de simple. Y todos tenemos que ser sacudidos, empezando por la iglesia. La iglesia va a ser sacudida y zarandeada en la segunda parte del año. Todo esto es para eso también. Pero Dios va a levantar líderes, como Zorobabel, ¿no? Entonces ahí dice en el 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. ¿Para qué? Para que él ejecute las órdenes de Dios, ejecute las órdenes del cielo, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Y eso no tiene que ver solamente con líderes de iglesia, sino con gobernantes en las naciones, que están llamados a ser Ciros, están llamados a ser Zorobabel, Daríos, yo no sé qué tipo de gobernante, pero Dios los ha escogido, ¿ya? Para que ellos ejecuten las órdenes de Dios. Otra cosa más aquí, vamos a ver también Isaías 22, del 20 al 24. Este es para otro tipo de líderes. Líderes que van a ser reemplazados porque se volvieron déspotas, han abusado de su autoridad, Dios los descalifica, entonces entra otro a tomar su puesto. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, lo vestiré con tus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu autoridad. Y él será, ¿qué dice? Un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá. Y dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Pero aquí hay algo más con este siervo Eliaquín, ¿no? El otro era un mayordomo, este siervo, ¿no? Los mayordomos tienen, él es el que viene a reemplazar al mayordomo Sebna, ¿no? Que se había vuelto un déspota y había abusado de la autoridad. Pero Eliaquín era un siervo, por eso que para el Señor él era útil, ¿no? Y dice en el 23 y el 24, miren lo que aún, no solamente lo iba a levantar como un padre, sino le dice así, miren, lo hincaré como un clavo, dice, en lugar firme será motivo de honra para la casa de su padre, ¿no? Hay gente a la que Dios va a levantar para que sean líderes y sean
honra para la casa de tu padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, ¿no? Porque eso es honra, ¿no? Todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros, ¿no? Porque eso tiene que ver con los vasos y utensilios dentro de la casa de Dios. Entonces, él iba a ser como ese, justo un soporte, una columna para todos ellos. Así Dios lo había levantado. Ese era el plan de Dios, el diseño de Dios para él. Pero acá viene otra advertencia para estos líderes, ¿ya? Estos líderes tienen una advertencia, ¿no? Número uno, pues, si Dios te ha puesto a ser mayordomo, no te vuelvas orgulloso ni déspota y no caigas en el abuso de autoridad, porque eso no está bien delante de los ojos de Dios. Y para los siervos Eliaquín, que es el tipo que reemplaza, ¿no? Es el tipo de padre que Dios quiere levantar dentro del pueblo de Dios, vemos que también le falló, porque en el 25 es como que Isaías ve el futuro de él y dice así: aquel día, dice Jehová de los ejércitos, ya como que ya pasó un tiempo, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga, dice, que sobre él se puso, se echará a perder. ¿Por qué? Porque Jehová ha hablado. Uno tiene que ser un buen siervo fiel, ¿no? Tú puedes ser siervo, pero de repente no eres un buen siervo fiel. Y aquí está el problema, ¿no? Entonces, mire, Dios nos quebranta cuando nos llenamos de orgullo, nos creemos superiores y ahí empezamos hasta a abusar de la autoridad, que eso fue lo que pasó con este mayordomo Sepna. Pero Dios me mostró también que con Eliaquim, para que él le lanzara, porque esto fue como una palabra de juicio para él, que él también se llenó de orgullo. ¿Por qué? Porque él permitió que la gente dependiera más de él. Entonces, también viene quebrantamiento para nosotros, ¿no? Viene la caída del ministerio, cuando nosotros permitimos que la gente dependa más de nosotros que de Dios. ¿Y por qué? Porque nos llenamos de orgullo, ¿no? De que podemos sostener, lógicamente, fortalecer una casa. Y no solo eso, sino que dejamos que la gente dependa más de nosotros que de Dios y nos hacemos ídolos de ellos. Y Dios castiga eso. Y eso está conectado con el orgullo, porque ya hay un orgullo ministerial. Entonces eso va a provocar la caída de un ministerio. Entonces esta es una advertencia seria para los líderes. Va a venir promoción, viene, Dios te va a poner, te va a hacer que sostengas toda una red, toda una casa, te va a poner como padre espiritual, ya te va a promover, pero tienes que tener cuidado con esto. Esto es un hilo muy delgado, mientras no seamos libres de esto, porque mucha gente puede comenzar humilde. Él comenzó humilde, pero terminó en orgullo. Porque la palabra lo dice, antes que venga el orgullo, la soberbia, viene la caída. Uno va a ser quebrantado, uno va a caer. Lógico que si te arrepientes, Dios te levantará, pero ya perdiste, porque mira, se echó a perder la obra, se echó a perder el pueblo, se echó a perder la familia. ¿No? Entonces, como el apóstol Pablo escribió: el que piense estar firme, mira que no caiga. ¿No? 1 Corintios 10:12. Vamos con otra palabra. Siguiente es tiempo de persistencia. Toda esta temporada va a ser una temporada de persistencia, aceleración sobrenatural y de mayor velocidad en la carrera. Y en esto vamos a hablar de 1 Reyes 18, justamente sobre Elías y el Dios de Elías. Miren, esto es algo súper profético. El que nosotros estemos en un lugar donde ya no estamos en un centro de entrenamiento de guerra, sino estamos en un centro de entrenamiento de líderes, pero no solamente con los que nos conectamos, sino que aquí, en esta parte donde nos hemos mudado, nuestros vecinos son un centro de entrenamiento de caballos de competencia, caballos de salto. No sé si de caballos de carrera, pero sí compiten en salto. Entonces acá viene mucha gente a entrenar y vienen hasta turistas, hasta de otros países, sobre todo en la temporada de verano. Entonces el Señor me decía esto, que justamente nos había traído a este lugar por esto, porque esto representaba ya la aceleración
no solo en el ministerio, sino el tipo de líderes que se iba a conectar con nosotros. Entonces dijimos, Señor, gloria a Dios, pero también me dijo, Marian, dile esto a mi pueblo, que este es tiempo de perseverar, de persistir, de no dejar eh, el buscar, el que se rompa los ciclos, ¿no?, de esterilidad, de escasez, de que están deteniendo algo que va a traer lluvia, prosperidad, y también que esto va a permitir una aceleración sobrenatural y de mayor velocidad en la carrera, y eso es a través de la intercesión, ¿no?, como lo hizo Elías. Entonces, en 1 Reyes 18, 41-46 dice así: entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia, ¿no? Eh, Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre las rodillas. Significa que estaba orando y estaba haciendo intercesión profética para que esa lluvia viniera. Y ya sabemos que lo envió a su criado para saber si venía la nube de la lluvia, y hasta 7 veces, ¿no? Le dice, sube ahora, mira el mar. Él subía, miraba y decía, no hay nada. Entonces Elías le ordenó de nuevo y le dijo, vuelve 7 veces, ¿no? Y vemos también el número 7 es un número perfecto, número que se cierra un ciclo, número de rompimiento, número de ver el cumplimiento, así es, ¿no? Pero también es un número de persistencia, también es un número de persistencia, entonces de perseverancia. Y dice, a la 7ª vez el criado dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube al mar. Entonces Elías dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te lo impida, ¿no? Entonces ya se soltó la lluvia, ahí vino. Entonces la lluvia, acuérdense, se conecta con la abundancia, con la prosperidad. Y entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero, dice, ¿no? Subió su carro a Acab y se fue a Jezreel. Y el versículo 46 dice, pero la mano de Jehová estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y Acab, ¿en qué estaba corriendo? Con su carro. Los carros que jalaban caballos. ¿Qué jala un carro? Los caballos los jalan un carro. Entonces dice que Elías pasó, dice, porque prácticamente la mano de Dios estuvo sobre él y lo llevó. Eso significa la aceleración sobrenatural. Miren, y te da una mayor velocidad en la carrera. En la segunda parte del año prepárate, porque la mano de Dios va a venir sobre ti. Te va a acelerar sobrenaturalmente. Viene una mayor velocidad en la carrera, en esta carrera de la fe que estamos corriendo todos, porque a Dios le urge acelerarnos ya en esta segunda parte del año, los que ya están listos. He visto en visiones hasta gente preparándose con zapatillas, poniéndose en posición ya de salir en carreras. Y prepárate a correr con los caballos. Eso es para la segunda parte del año. Otra palabra también es tiempo de soltar el cántico nuevo, ¿ya? Y aquí el Señor justamente nos habla en el Salmo 96, del 1 al 3, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, y proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Yo le voy a contar una visión que tuve en el lugar donde estuvimos reunidos este sábado. Estábamos orando en lenguas, todos juntos, y de pronto yo empiezo a ver en el espíritu, porque empiezo a escuchar cánticos, pero en el espíritu vi así como que un grupo ascendía, y ascendía en el espíritu y se conectaba con la adoración del cielo, y por eso que la gente empezó a soltar cánticos angelicales. Entonces era justo lo que yo estaba escuchando en el espíritu, y ellos soltaban el cántico pero en lenguas. Entonces yo veía que estaban conectados. Yo decía, justo los que están cantando son los que yo estoy viendo que están ascendiendo en el espíritu.
Pero acá hay una situación con las otras personas que no ascendían. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ascender? Y me decía, porque ellos están atados a la tierra, a las cosas terrenales. Su mente están en una mente carnal, no vienen en una posición de adoración y agradecimiento a mí. Siguen cargando sus problemas, sus circunstancias, muchas cosas, me decía. Entonces, justo después que comienza la prédica era todo de eso, de lo que Dios me estaba hablando era la prédica, todo eso. Entonces, eso es algo que no te permite conectar en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no es el enemigo, me decía el Señor, es la carne de la gente. O sea, la gente sigue pensando de la manera terrenal, sigue mirando sus circunstancias, su problema, su esto, pero no viene con adoración, o sea, con un corazón agradecido en adoración a mí. Entonces, los que sí vienen así son los que ascienden, me decía. Entonces, en el espíritu están ascendiendo y se conectan con la adoración celestial. Entonces, esto yo les cuento como testimonio porque lógicamente eran las personas que justamente, varios de ellos que no podían ascender era porque tenían problemas serios y pudimos ayudar a ministrar, ¿no? Porque hubo liberación, sanidad del alma, todo eso, pero el Señor decía que la actitud del corazón era lo que para Él contaba, lógicamente, porque hay gente que puede estar hasta cautiva, pero está clamando al menos, ¿no? Y así. Entonces, eso que eso no te impida conectarte en el espíritu, ¿no? Eso me decía que yo les contara lo que yo había visto para que, como Él está llamando a hacer el cántico nuevo, para que tú entiendas qué es lo que necesitas vencer, porque acuérdate que la carne se opone al espíritu. Entonces, ¿cómo vas a fluir en el espíritu si tú estás todavía, ¿no? Atado a muchas cosas? Y también todavía tienes ataduras, todavía hay cosas que necesitas sanar, pero tienes que entregarle al Señor ya todo eso. Por eso también lo siguiente es esto. Es tiempo de libertad y recibir sanidad en tu alma. Ya, y eso es la otra parte que me mostraba el Señor. Entonces vamos a ver lo que dice Jeremías 31, el 23 al 25. Y esto no solamente es para la gente que está cautiva, que todavía está con el corazón quebrantado, sino también para los que han salido de la primera temporada y están todavía que no son libres, ¿no? De dolores, de traumas y también de la guerra espiritual, ¿no? De los ataques y todo eso, sino también de las situaciones que les han causado en su corazón. Y es esto, miren. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá, dice, y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos. Jehová te bendiga, morada de justicia, monte santo, y habitará allí Judá y en todas sus ciudades, los labradores y los que van con los rebaños. Porque dice, satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Entonces hay gente así que el Señor me mostraba justamente en este fin de semana y me decía, así están muchos de la iglesia, me decía Mariam, están con el alma cansada, están con el alma entristecida. Entonces así el Espíritu no puede fluir en ellos. El Espíritu Santo no puede trabajar en ellos mientras ellos no suelten eso. Entonces, ¿por qué? Por eso sus almas están cautivas. Y por eso sus mentes también están cautivas, porque eso afecta a la mente, lógicamente. Entonces debemos entender eso, que este es el tiempo. O sea, si tú quieres cruzar, si tú quieres avanzar, si tú quieres ya que Dios te establezca en el nuevo lugar, es empezar a ver, empezar lógicamente a correr, estar en el ejército, porque sabes que no puedes entrar. Por eso, siendo pueblo de Dios, hay gente que está llamada al ejército de Dios y todavía no puede entrar ni siquiera a ser ejército de Dios porque todavía están así. La última parte. Esta última palabra que Dios me dio, es tiempo. En esta segunda parte del año vamos a ver esto mucho. Va a empezar en estos 3 meses, pero algunos que todavía no han completado procesos, pues lo verán en la última parte del año. Pero esto es lo que Dios viene a traer para su pueblo. Es tiempo de ver la doble restauración del pueblo de Dios. Dios viene a restaurar a su pueblo. Zacarías 10 del 1 al 12 dice así, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces el Señor me dijo que parte de la restauración es darte la cosecha.
La cosecha que te ha sido negada, la cosecha que te ha sido robada, te la va a restaurar. Así que prepárate para la cosecha también, porque cuando viene lluvia, prepárate para la lluvia tardía, que es la que trae la cosecha abundante. Y después, bueno, lógicamente habla de la idolatría, también contra los pastores que no han, dice, visto a su pueblo, no han respondido a la comisión que Dios les ha dado como pastores. Prepárense porque también viene el Señor a pasar revista, qué es lo que has hecho con tus ovejas, ¿no? Porque no te va a poder dar a ti la restauración, pero sí a ellos dice, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá y los pondrá como su caballo de honor en la guerra, ¿no? Entonces Dios te va a honrar porque has sido humillado, has sido, lógicamente, ha habido injusticia, abuso contra tu vida, pero ya el Señor te rescata, te saca. Y de ahí dice, de él saldrá la piedra angular, ¿no? Ya sabemos que la piedra angular es Cristo, de él la clavija, de él el arco de guerra y de él también todos los jefes, o sea, todos los instrumentos para la guerra. Serán como valientes, entonces Dios levanta un ejército, ¿no? Está levantando un ejército, serán como valientes que en la batalla pisotean al enemigo. Si se dan cuenta, todo este mes Dios está hablando de guerra, porque hemos entrado a una temporada de guerra, y no solo una temporada de guerra, sino que ya entramos a una era de guerra, ¿no? Entonces, dentro de la restauración viene eso también, que va a levantar al ejército de Dios. Serán como valientes que en la batalla pisotean al enemigo en el lodo de las calles. Pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Los haré volver porque de ellos tendré piedad. Serán como si no los hubiera desechado porque yo soy Jehová, su Dios, y los oiré. Será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como con el vino. Sus hijos lo verán y también se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Efraín significa Éfrata y significa, lógicamente, tierra de prosperidad, tierra de abundancia. Es alguien fructífero, alguien que da mucho fruto. Y Dios va a reunir a su remanente, ¿no? Los que todavía faltan reunirse, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ha unido acá un remanente. Entonces yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido, serán multiplicados tanto como lo fueron antes. Pero yo, dice, también los esparciré entre los pueblos y aún en lejanos países se acordarán de mí. Vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto. Y aquí promete el Señor traer y sacar gente de Egipto. Los recogeré de Asiria, también de Asiria, donde otros fueron enviados a cautividad. Los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará, dice. La tribulación pasará por el mar, él herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río. ¿Qué es lo que está anunciando el Señor en el versículo 11? ¿No? Dice que Él ya trae justamente ese juicio contra el enemigo que viene como río, pero también que activa, acuérdense, los demonios marinos, que es como Leviatán, y para que ellos pierdan poder tiene que secar el agua, tiene que secar los ríos, y eso solo lo puede hacer Dios, para que ya traiga a la gente, la saque de la esclavitud, de la cautividad, de la aflicción. El Señor promete romper aún el yugo de la aflicción. Y dice también, la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Entonces, cuando Dios rompe el cetro del faraón, la gente sale de Egipto. Cuando Dios derriba la soberbia de Asiria, cae Asiria, ¿no? Y de ahí Dios sacará el remanente de todos ellos. Y dice, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en mi nombre, dice Jehová. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del año. Así que, gloria a Dios, sobre todo en estos 3 meses y algunas cosas hacia un poco más. Entonces, miren, mis amados hermanos, yo solamente quiero declarar y proclamar sobre ustedes y decirles, prepárense, prepárense para el avance, prepárense para el cruce, prepárense para el rompimiento, que lo mismo que hemos recibido nosotros vaya sobre ustedes. Amén, en el nombre de Jesús. Posiciónate para el rompimiento, posiciónate para el avance, posiciónate para el incremento, posiciónate para la cosecha y posiciónate para la victoria en el nombre de Jesús. Eso es lo que viene para tu vida.
si estás alineándote en obediencia al Señor, siguiendo las instrucciones, todo va ya a empezar a romperse desde este mes, porque este es mes de rompimiento. Lo hemos visto solamente en los primeros siete días. Ya hemos empezado a ver eso y viene más y viene más, va a venir más. Y vamos a seguir avanzando en el nombre de Jesús. Ya tienes que entrar en lo nuevo de Dios. Entonces prepárate y alíñate con el Señor. Amén. Para que avances, cruces, ocupes y conquistes la tierra prometida. Gracias le damos al Dios Todopoderoso, la gloria al Señor y también gracias a nuestro Espíritu Santo que siempre es el que habla a través de mi vida. Amén. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos ya en un próximo video de enseñanza muy pronto.